estornudo. Ujú. Entonces, nosotros que ahorita estamos viviendo esto, ¿ustedes cómo han escuchado que debemos, por ejemplo, estornudar? ¿Cómo lo debemos de hacer ahorita? Dentro del brazo. Ajá. En el Con antebrazo. el codo, ¿no? En el antebrazo. Ajá, tratar como de taparnos, ¿no? Pues no hacerlo así como ahí se va porque imagínense el alcance que tiene y todo lo que expulsamos en ese estornudo simplemente, ¿no? Y todos los que están alrededor captando eso. Y bueno, otra vez salió aquí. La mayoría de los virus y bacterias se transforman en gotas de 20 micras, ahí no se cambió la letra, son 20 micras, pero algunos virus se pueden transportar hasta gotas de 3 micras. Ujú. Esto pues también tiene influencia sobre lo que habíamos hablado, porque, por ejemplo, las bacterias que se transportan en gotas de 20 micras, con respecto al virus que es de 3 micras, también estas gotas, pues, ¿cuál, cuál cree que se evapore más rápido? Las más chicas. Las de menor tamaño, ¿no? Las de menor tamaño. Sí. Entonces, también lo tenemos que tomar en cuenta, ajá, cuando hay este tipo de contagios por bacterias o por virus, el por qué unos pueden permanecer más tiempo que otros. Y bueno, pues también de la importancia, aquí nada más les paso la tabla en cuanto a enfermedades bacterianas transmitidas por el aire. Ajá. Mencionamos ahorita, pues estamos como viviendo una por virus, pero también existen las transmitidas por bacterias y no todas están totalmente erradicadas. De hecho, estamos todavía expuestos a varias de ellas. Yo les mencionaba que sobre todo creo que de tuberculosis todavía se llegan a encontrar casos. Ajá. Bueno, de los que yo he escuchado más, las neumonías, por ejemplo, las clásicas, neumonía clásica, pues también la parte a lo mejor de bronquitis, he tenido casos que todavía padecen de eso. Entonces, no estamos todavía como exentos de contraer alguna de ellas, ¿de acuerdo? Ahorita no estamos cuidando de una, pero mencionaba también que es importante, como estos cuidados que estamos teniendo ahorita, seguirlos teniendo, pues ya, o sea, como un hábito o pues una forma de protegernos de cualquier otra enfermedad, no nada más de esta, sino, y sobre todo, pues sí mencionaba la maestra Paulina, luego cuando uno va en el metro, tan así, tan cerquita, pues estamos todavía expuestos a ellas, ¿no? También existen enfermedades que son transmitidas por los hongos, ¿no? Son fúngicas, más bien. Y les digo también, algunas no todavía están presentes, a lo mejor no tan comunes, pero todavía las hay. Y también existen todavía, pues más transmitidas las enfermedades víricas, ¿no? Por el aire. Sobre todo, bueno, ustedes aquí de las que pueden ver, por ejemplo, el resfriado común, que nosotros pues de alguna manera lo controlamos, ¿no? O sea, a lo mejor ya para nosotros es, bueno, me tomo una pastillita y ya. Pero no quiere decir que no la contraiga. O sea, y eso nos habla de que pues probablemente hemos bajado, cuando hay como temporada, ¿no? De que todos se contagian, bueno, ahí nos está hablando de que qué tan cuidadosa entonces estoy siendo, ¿no? De protegerme. Este, también pues se presentan todavía casos de bronquitis, neumonía, de hecho hasta creo hubo también algunos de sarampión, recientes, me parece. Y bueno, le digo, todavía no estamos exentos de ninguna de ellas. Entonces, los cuidados que ahorita recomiendan, yo creo que ya son para que se queden y pues lo tengamos en cuenta, no nada más cuando pase esto, sino para prevenir otras enfermedades que también están. Ujú. ¿Y qué más? Bueno, antes de los objetivos, también quería mencionar otra importancia de los microorganismos en el aire es por las cuestiones económicas que pueden sufrir, por ejemplo, también en ganados, ajá, cuando las enfermedades, no nada más a nosotros, también las enfermedades pueden ser, atacar a ganados y bueno, esto se ve reflejado también en la economía de personas que dependen de esta actividad.
o pudiese ser también, son transmitidas así, por ejemplo, en los cultivos también. Ajá. Las plantas pueden así como atrapar virus también a partir del aire. Otra cosa que pudiese ser, a lo mejor pues sí, o sea, los microorganismos no nada más pueden ser nada más como para el humano, sino también las cuestiones como económicas se ven afectadas, ¿no? Por el transporte de estos. Hasta aquí, ¿algún comentario o duda? Por ejemplo, cuando fue lo de las vacas locas, pues muchos ganaderos perdieron, ¿no? En Quito. De mi Exactamente. parte no, muchas gracias. Ok. Les digo, no nada más para el humano afecta, sino también la parte de animales y esto se deriva en la parte económica, ¿no? Les digo, de las personas que se dedican a esas actividades. Bien, si no hay más, pasamos a los objetivos de esta práctica, que bueno, los voy a mencionar de la práctica original, ¿de acuerdo? Estos pues son los objetivos de la práctica como tal se llevaba a cabo. Y ahorita al final les voy a decir qué vamos a hacer. Sí voy bien, ¿verdad? Ok. Bueno, el objetivo, el 1, es cuantificar las bacterias mesofílicas aerobias, hongos filamentosos y microorganismos coliformes presentes en el aire. El objetivo número 2 es medir las variables físicas del sitio de muestreo. El 3 es correlacionar los resultados obtenidos. El 4 va a ser establecer un patrón de distribución de los microorganismos de acuerdo a dónde están ubicados los sitios de muestreo. ¿De acuerdo? Estos son como los objetivos de origen. Hoy, bueno, les voy a comentar cómo era el procedimiento. Esta práctica, muchachos, la hacíamos en situ cuando íbamos de viaje de prácticas. Cuando íbamos a las cascadas, pues ahí nosotros hacíamos el muestreo. Pues lamentablemente la situación pues no nos dejó hacer este viaje, pero lo que hacíamos nosotros es en el sitio medir las variables físicas. Lo primero que hacíamos es medir la temperatura. Ajá, esta la hacíamos pues con un termómetro común así. Esto ustedes, o sea, con lo que al final les voy a explicar, van a medir también la temperatura de su sitio. Ajá. Si ustedes cuentan con algún termómetro casero, lo pueden hacer. Si no, yo les decía que pueden utilizar la página de la Conagua. Bueno, es la que encontré, pero creo que hay otros sitios donde ustedes pueden consultar la temperatura. Por ejemplo, aquí, si ustedes le pican aquí por hora, les va a dar la temperatura así por horas y a lo mejor la que se acerque a la hora que ustedes hacen el muestreo, pues esa la reportan. En caso de que ustedes no pudiesen tener un termómetro con qué medir la temperatura en ese momento. ¿De acuerdo? Nosotros pues en el sitio lo hacíamos con el termómetro. Ahorita les paso unas imágenes. Otro parámetro que nosotros medíamos y que ustedes también van a reportar es la humedad relativa. Les comentaba que creo que, bueno, muchos de ustedes ya me mencionaban que utilizaban ciertas aplicaciones en donde ustedes obtenían la humedad relativa a través del celular. Entonces, pudiese ser así. O, bueno, también en esta página, ustedes pueden buscar por día, aquí. Este fue del 15, pero ustedes la buscan el día que hagan su muestreo y ahí ustedes pueden reportar la humedad relativa que en ese momento tengan. ¿De acuerdo? Sí. Sí, Ok. sí, maestra. Sí, Muy bien, gracias. El siguiente parámetro a medir es la dirección y velocidad del viento. ¿Cómo van cómo van a obtener la dirección? Bueno, pues también muchos teléfonos ya tienen la aplicación de la brújula. Entonces, ustedes van a detectar hacia dónde está soplando el viento con ayuda de esta aplicación y la van a determinar, la van a anotar. ¿De acuerdo? Nosotros en el sitio de muestreo lo hacíamos así, muchos llevaban su celular y sacaban su aplicación y ya, la utilizaban. La dirección y la velocidad del viento se hace simultáneamente. ¿Cómo van a determinar la velocidad del viento? Bueno, ya mejor le saqué aquí copia, esta tabla es del manual,
pero ustedes la pueden buscar así en internet, así como escala de Beaufort. Ajá. Y les va a arrojar esta tabla. En esta tabla lo que hace es, bueno, de acuerdo al movimiento, nosotros lo hacíamos de manera, es una tabla que es empírica. ¿Ah? Nosotros lo que hacíamos es colocar una tira de papel, así papel ligerito, no sé, bueno, yo utilicé, por ejemplo, aquí es un pedacito de sanita, y la mantienen así. Entonces ustedes van a ver hacia dónde la va a mover el viento. Entonces, por ejemplo, si la ponen y se mueve, no sé, para acá, aquí es donde ponen ustedes su brújula y me van a determinar hacia dónde está soplando el viento. Y de acuerdo al movimiento que ustedes vean, si lo ven lento, si lo ven así o muy poquito, ustedes van a hacer uso de esta escala que está aquí, donde si ustedes ven, por ejemplo, un viento en calma es porque el humo sube de forma vertical, o sea, es decir, que si el humo no se mueve para ningún lado, pues él estaría en calma y la velocidad la tendríamos de 0 hasta 0.2 metros por segundo, ¿no? Esto, bueno, de acuerdo a la escala que ustedes obtengan, la bajan de internet, entonces aquí es donde van a ver ese parámetro. Bueno, aquí yo lo hice con esta sanita, ustedes lo pueden hacer a lo mejor viendo si se mueven las hojas de los árboles. Esto en caso de que si ustedes hacen un muestreo externo, ¿no? Por eso, por ejemplo, nosotros cuando íbamos a las cascadas, pues muchos también observábamos como el movimiento de las hojas de los árboles y también con eso podíamos determinar la velocidad y dirección del viento. Porque a lo mejor ustedes dicen, bueno, aquí el humo sube vertical. No, no quiero que vayan a encender un cigarro y digan, la maestra dijo que fumara para ver para dónde se movía el humo, ¿eh? No. Entonces, ustedes pueden, o sea, esta es una de las formas que se puede ver, pero ustedes pueden utilizar otras. Ajá. Ahí lo que, bueno, en la práctica de campo nosotros llevábamos 3 tipos de agares, por el tipo de objetivos que les había dicho al principio, que era el visualizar a los microorganismos coliformes. Entonces nosotros llevábamos agar eosina azul de metileno específico para este tipo de microorganismos. Y pues bueno, nosotros hacíamos la exposición de las placas y ya nada más las llevábamos a incubar a 37 grados de 24 a 48 horas. Esto, bueno, por la cuestión a esa temperatura y ese tiempo era por el tipo de microorganismo que queríamos ver. Otro microorganismo que también está ahí señalado es la de bacterias mesofílicas aerobias. Para eso nosotros llevábamos placas con agar, caseína, peptón, almidón, extracto de levadura. Y bueno, igual las exponíamos y nosotros nada más llegábamos a incubar a 28 grados de 44 a 48 horas. Para la visualización de los hongos filamentosos llevábamos placas con agar rosa de Bengala y estos los incubamos 7 días a 28 grados. Esto es por el tiempo que se lleva el crecimiento de los hongos. Estos son los medios de cultivo que nosotros llevábamos al viaje de prácticas para mostrar el área de allá. Y bueno, ¿qué es lo que hacíamos? Bueno, el sitio como tal de la cascada se está dividida en 5 estaciones. Entonces, como lo hacíamos por duplicado, nosotros llevábamos 6 placas a cada una de las estaciones. ¿Qué hacíamos? Pues como les mencioné, llegábamos, medíamos las variables físicas, y después poníamos un par de placas, bueno, aquí no es era un juego de placas en una superficie lisa al ras del suelo y otro juego de placas era extendiendo nuestros brazos para simular la altura hasta de 1.5 metros. Y el tiempo de exposición de la placa era de 5 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en esta foto es cómo hacíamos el muestreo allá. En este caso, bueno, es la estación número 3, que era donde estaba la cascada. Y bueno, aquí se alcanzan a ver como el termómetro que está aquí colgando del arbolito. Sí.
Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Pues así es como medíamos la temperatura en el sitio. Ajá. Pero ustedes lo van a hacer como lo mencioné al principio. Si tienen un termómetro, lo pueden hacer así sosteniendo en el aire. Si no, bueno, pues se irían a buscarlo en la página. Y bueno, como les decía, un juego de placas se ponía al ras del suelo, ajá, para ver cada uno de los microorganismos que mencioné, y lo hacíamos por duplicado, por eso es que vemos 6. Y otro juego de placas lo sostenían en esta, les pedíamos que llevaran como un cartoncito o algo plano para que pudieran aquí colocarlas, y bueno, aquí está un poquito bajito, pero ustedes tenían que extender los brazos así un poco más alto y tenerlas ahí durante 5 minutos. Como pueden ver, procurando, se ponían el cubrebocas. En ese entonces no había pandemia, entonces el cubrebocas era para que ustedes no contaminaran las placas, así a lo mejor hablando o algo así. O sea, nada de ustedes fuera a dar a la placa, ¿no? O sea, fuera únicamente como el aire. Y en el caso de las del suelo, bueno, una vez que las colocaban, procurábamos que nadie en ese momento pasara corriendo ni nada, ¿no? Que pudiese levantar polvo y pudiese interferir. Entonces las colocaban y bueno, se alejaban un poquito y se quedaban ahí 5 minutos y se tapaban y se incubaban. Eso es lo que se hacía en el sitio. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, digo, pero bueno, pues por estas circunstancias, pues nos perdimos de toda esa diversión. Y si no fuimos allá, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Bueno, les había dejado un mensaje en el, ay, perdón, en el chat, bueno, no en el chat, sino fue les había dado un mensaje de que necesitábamos al menos 2 placas por persona. ¿Sí las pudieron tener o alguien tuvo problemas para obtenerlas? Al mínimo, al menos 2. Yo sí tuve un poquito de problemas, maestra, no cuajaron, están líquidas todavía. Bueno, sí, ese problema creo que todos lo tuvimos. Es más, yo también les mencionaba, yo también traté de hacer bueno, de hecho las hice, mis placas, pero bueno, de hecho estas son, la verdad, placas reutilizadas. Yo no hago mucha microbiología aquí, más bien. Entonces estas placas las utilizábamos para lavar tejidos, ¿no? Entonces como pues las lavé, las desinfecté, pero sí, comparto su dolor porque a mí también, miren, no cuajó muy bien. También las hice de gelatina porque yo no uso medios de cultivo, bueno, no tengo. Entonces, pues sí, mi gelatina está así medio aguadita, pero bueno, sí lo intentaron hacer todos, o sea, al menos sí tienen como medios, a eso me refiero, que sí. Sí. Bueno. Sí, sí, bueno. maestra. ¿Sí? Sí. Igual. Entonces, bueno, los que se les dificultó que cuajaran, pues si estuvimos hablando un poco de eso con los chicos del grupo de la mañana y nos habían dado a lo mejor algunas ideas, ¿no? Para que pues estuvieran más firmes. Una de ellas era añadir, bueno, ya intentamos lo de añadir más grenetina. Unos dijeron que aún con eso pues no les resultó. ¿Y qué dijo la compañera de la mañana, maestra? ¿Me recuerda? Que le había agregado creo que grenetina natural. Menos agua, Ajá. medio litro, no a litro, y la marca, igual que la que tú usaste, esa de Yellow. Ah, sí, es que le dije que la marca de hielo que dice algo así como que cuajaba más firme o algo así, decía el sobre, pues a lo mejor utilizando mayor concentración, pero hubo una, ¿no? Que mencionó que había puesto otro tantito de grenetina natural, algo así, ¿no? Sí, dijo que Así. medio litro de agua, el sobre de la gelatina Yellow, que de esa marca, más un sobrecito de grenetina. Ujú. Y que eso a ella le había funcionado bastante bien, para que sí le había quedado muy durita, dijo.
Porque igual que ustedes comparto lo mismo. O sea, pero unas sí me calificaron, pero hagan de cuenta, ahorita todo lo que estuve hablando estuvieron afuera y ya se empiezan a aguadar. Entonces, pues bueno, fueron de los tips que nos dieron sus compañeros y también la maestra Gisela les dio un tip como muy importante. Si no, si siquiera compartírselos, maestra, de lo que pensábamos también de que utilizaran. Sí, cómo no. Pues les decía que regresando a las historias de la microbiología, también viendo el problema que se presentó, es que si alguien tuviera mucho problema para que se queden cuajadas, que queden pues sólidas para poder ver la formación de colonias, es que esa es la idea, que se puedan ver formación de colonias, usaran rodajas de papa, pero no demasiado delgadas. Entonces, que rebanen papa, pues y que esa papa la puedan poner adentro de un contenedor, o sea, no cocida, así como tal, así en crudo, pongan la papa en algún recipiente que tengan y que sea gruesecita la rodaja para que no se seque, para que conserve humedad. Y con tapa, pues justo también para eso, para evitar, bueno, que le entre demasiado, bueno, un aire que ya no controle y esperemos, seguramente, o sea, la papa que tiene, todo el mundo sabemos que tiene almidón y el almidón básicamente es usado por todos los organismos, o sea, hasta nosotros humanos usamos almidón, que somos tan limitados. Entonces esa sería la otra. Y decíamos, a lo mejor en alguna otra cosa que tengan, pues a lo mejor en zanahoria yo digo que crecen menos, pero por ejemplo, betabel también podría ser, hasta en el betabel cocido, pero no aguado. Yo sí he visto que crecen, sobre todo hongos, pueden crecer en algún betabel que alguna vez olvidé en el refrigerador. Hasta en el refrigerador ahí creció. En el refrigerador. Sí. Entonces, todas estas frutas que son tubérculos, frutas, vegetales, tubérculos, ayudan. Les digo, la zanahoria es para mí menos, pero lo que es betabel, papa, camote seguramente, puedan servir, puedan ser útiles. Sí, Yo precisamente hoy saqué un nopalito de esos que estaban perdidos en el refrigerador, o sea, quién sabe cuánto tiempo estuvo ahí y tenía un montón de hongos. Dije, ay, Dios mío, y en el refri. Entonces ya no sabe uno si temperatura ambiente, en el refri o en dónde. Pero bueno. Maestra Jane ahí quemándose de que tiene nopal ahí hongueando ahí en el refri, maestra. Es parte de la práctica. Lo haces por ella. Era de hecho para mostrarles morfología de hongos en la siguiente, dijo, yo meto en nopal. En un nopal. Sí, pero todos estos tips que pudiesen ser de ayuda para ustedes, pueden probarlos y nos van diciendo, a lo mejor igual, no sé si encima de la piña, ¿no? Ahora sí cuando la reman. Sí. Lo más que les llegue a facilitarse a ustedes también. Sobre todo porque, bueno, se me hacen como muy factibles esas opciones que les dan las maestras, porque pues así simulan como más como la forma redondita de la caja, porque, bueno, en la siguiente sesión vamos a ver lo que son los cálculos, entonces ahí nosotros vamos a necesitar sacar el área. Ajá. Entonces, que sea también algo que les facilite sacar el área de donde ustedes elijan hacerlo. Y también les decía, bueno, nosotros utilizamos 5 minutos porque era el aire libre, ¿no? Entonces realmente si lo dejábamos más, pues ya encontrábamos esas placas repletas para el día siguiente. Si ustedes, yo no los voy a limitar a que sea en la parte exterior, si alguien no puede o no quiere, bueno, más bien no puede o por alguna circunstancia salir, lo puede hacer dentro de su casa. Siempre y cuando ustedes registren muy bien la hora que lo están haciendo, la temperatura, como les mencioné, si había viento en ese momento, a lo mejor estaba la ventana abierta o no, y lo consideren pertinente dejar más de los 5 minutos, porque a lo mejor, por ejemplo, si yo la dejo aquí, pues no hay nadie y a lo mejor en 5 minutos no atrapó nada o no sé, y consideren dejarle un poquito más, lo pueden hacer, pero siempre y cuando registrando cuánto tiempo lo dejaron. Ajá.
Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es simular un poco lo que hicimos en campo. Entonces ustedes, por eso les pedía mínimo 2, porque dependiendo del sitio que ustedes elijan, van a poner una al ras del suelo, la van a abrir, y otra un poco más, a una altura de 1.5 o si ustedes la quieren tomar, si la van a tomar y abrirla, pues la van a tener así, nada más se van a cansar un poco, pero a lo mejor, no sé, así viendo la tele, la puedan sostener, igual, ¿no? La cierran y pues la vamos a incubar de manera similar a lo que están haciendo con la práctica 1, que por cierto, ¿cómo les está yendo con esta práctica? ¿Y están viendo algo? ¿Cómo les está yendo ahí? Se derritió. ¿Toda? Sí. Pero sí se observa algo, luego se ven así flotando. En las mías sí se observa ya, en todas. Es que se ve, por ejemplo, en la que tienes concentración 10 a la menos 1, se ven así como ya burbujitas. O sea, a mí no se me ha derretido ni nada, o sea, está bien. Y pues los he mantenido en el mismo lugar. No les da el sol para nada, pero tampoco es como muy cálido el lugar. Pero se ven así como burbujitas o puntitos esparcidos. Pero no sé si... ¿No lo capta? ¿No capta la cámara? No, no, o sea, tendría que destaparlo para ver si ya enfoca bien. Entonces creo que el chiste es no destaparlo. Entonces, pero así, y como el medio de cultivo es blanco, pues no sé si los colores sean blancos y pues no veo nada. Y bueno, es lo único que observa, no observa ningún otro puntito de color, algo, nada. No, pero lo que sí podría decir es que, por ejemplo, en la concentración de 10 a la menos 1 hay más como burbujitas que a la menos 5. Entonces, tal vez, no sé. Pudiese ser por eso usted asume que son microorganismos porque son diferentes. Bueno, en la concentración más alta le están dando, ¿no? Ajá. ¿Se refiere? Ajá. También no sé si sea propia reacción de la gelatina que ya se esté derritiendo, pero no, o sea, están bien, o sea, siguen súper bien y ya llevan como 3 días y no se me han derretido. Y por ejemplo, ¿usted cómo las preparó para saber? Porque a lo mejor sí le atinó a la concentración de grenetina. Pues sí puse más gelatina, bueno, más polvo en medio litro de agua. Entonces sí me quedaron súper bien, pues sí, como gomitas, pero no tan duras. ¿Y dónde las incubaste? En toppers. ¿Pero en qué lugar? ¿Fuera, adentro? No, adentro, en un cuarto, pero o sea, en este cuarto sí no entra nada de aire, ni el sol para nada. Y solamente hay luz cuando pues yo estoy aquí, o sea, pero no es muy cálido, pero tampoco muy frío, entonces está como a una temperatura pues más o menos. Pues pudiese buscar la temperatura así más o menos por el celular. por el celular y ver a qué temperatura está incubando sus microorganismos. Porque bueno, el problema de otros compañeros que viven en zonas muy, muy calurosas, que ahí sí vemos muy difícil la forma de controlar eso, ¿no? Sobre todo lugares que son calurosos y húmedos además. Ahí es donde sí están teniendo un mayor problema. Y por ejemplo, ahorita, no sé, si se sigue manteniendo, por ejemplo, ahorita como estoy sintiendo el clima, pudiese ser que a lo mejor ahorita, si se mantiene de aquí al fin de semana, a lo mejor no tendría tanto el problema de que se me derritieran a los días anteriores que sí hacía un calor. Mucho calor, sí. Muchísimo calor. Entonces, porque me preguntaban también que cuánto tiempo los vamos a incubar. Bueno, pues ahí sería como cuestión de que ustedes vayan observando sus crecimientos, porque, bueno, la parte teórica dice 24 a 48 horas, las bacterias y más así de ambiente, seguro les crecen, ¿no? A veces hasta los hongos ya ahí teníamos, pero les estamos hablando de circunstancias muy diferentes a lo que estamos ahorita pasando. Entonces yo les decía, bueno, si van más o menos, por eso les preguntaba cómo van con la práctica 1, porque yo de ahí quería basarme como para más o menos, claro que la práctica 1 ustedes agarraron suelo, o sea, se supone es una carga mayor de microorganismos. Profesora, si se derritiera
¿formaría algo aunque esté derretido? Y si se forma, ¿eso sirve o no sirve como práctica? Pues no, mi opinión sería que sí le puede servir. ¿Qué es lo que pasa? Va a notar el crecimiento de una manera diferente, porque si crece en la superficie, para nosotros es más fácil que se desarrollen las colonias. Ahora, por ejemplo, los hongos son muy exigentes en la cantidad de oxígeno que requieren. Los hongos en la forma filamentosa. El de las levaduras, la forma levaduriforme requiere menos. Entonces, a la hora de incluirse, a lo mejor no puedan crecer los hongos. Pero por otro lado, pues va a ser un poco de experiencia para ustedes. Yo lo que ahorita les diría es, por un lado tienen esa experiencia, le van a sacar fotos, aunque si ya no lo pueden ahorita repetir. Y si tienen ese problema tan fuerte, les recomendaría rodajas de algún vegetal, como sería, les digo, la papa, el camote, el betabel, ya vieron que hasta en el nopal. Por ejemplo, si yo quisiera volver a repetir el experimento por cualquier cosa, porque también más o menos se me están derritiendo y de vez en cuando les pongo como hielo abajo para que no estén tan aguadas. Si quisiera repetirlo con la papa, ¿tendría que lavar la papa también junto con el envase donde la voy a poner? O bueno, esterilizar el envase. Sí, sería bueno uno que laves bien tu papa, o sea, con agüita y jabón, o sea, no más, que tu cuchillo esté lo más limpio, pero como por ahorita lo que queremos es que vean, más que, o sea, la idea era que ustedes adquirieran, pues la idea del trabajo en hacer diluciones y sembrar, pero por otro lado también queremos que vean la morfología colonial. Y ahorita con esta práctica 3 también lo que queremos es que puedan ver si hay diferencia en muestrear a nivel de 0 metros o a nivel de 1.5. Y aparte comparar entre las personas de cada equipo, que si tú lo hiciste en el jardín o si te saliste, no sé, a un parque por ahí que hay ahí, o un campo de fútbol y que pues ahí siempre hay mucho aterrerío, o que si era un día, bueno, si estaba haciendo demasiado viento. Entonces, entre ustedes, como les decía la maestra Yaneli, van a registrar todas esas características y luego las van a compartir. También la maestra Jane decía que, bueno, muchas veces cuando uno se reúne en la comida, digo, cuando se puede, se reúne y hay mucha gente en un mismo lugar, pues podría ser una buena hora para muestrear a ver qué pasa, a ver cuando estamos muchos, o a lo mejor están en la sala ya en la noche, todos platicando, viendo la tele, tomando algo y demás, pues es poner quejas, pero tienen que poner justo todas las condiciones que había. Había mucha gente, las ventanas cerradas o abiertas, como estuvieran, medir la temperatura, el mismo celular o si tienen algún tipo de termómetro en casa. Hay unos relojes que dan la temperatura, entonces, todo eso pues ahorita, ¿qué creen? Estamos aprendiendo con ustedes muchas cosas, muchas innovaciones y la verdad tienen toda la oportunidad ahorita ustedes de ingeniarse, de ser ahora sí que propositivos y decir, bueno, lo voy a hacer así, lo voy a hacer asado, pero la idea es que sepan las condiciones para poder luego tratar de explicar y comparar con los demás. Y enseñarnos. Sí, enseñarnos a todos. Sí, de hecho, a lo mejor pudiesen hacer las dos cosas, pueden poner a lo mejor sus placas, así como las tengan, y también la rodaja de papa, si las pueden como, y ya comparamos a lo mejor los dos, ahora sí que no hay límite para esto, por eso yo no les quise como pedir un número determinado de placas, en primera porque sabía que les estaban siendo difíciles de hacer hasta cuando yo lo intenté también dije, ay no. Y pero también estas propuestas son interesantes, también tomarlas en cuenta y si pueden hacer como ambas, así pues, mire maestra, esto me salió en la placa, aunque me licuó toda, pero mire mi rodaja a lo mejor, ¿no? A lo mejor pudiesen probar las dos, bueno, siempre y cuando puedan.
Les digo, el sitio también ustedes lo van a elegir, nada más, pues a lo mejor me cuentan por qué lo eligieron, por qué eligieron esa hora, como le decía la maestra Gina, a lo mejor ahora que comemos y estamos todos reunidos, a ver, quiero ver cuántos microorganismos hay cuando estábamos aquí. O están viendo la tele, entonces ustedes pueden decir, ay, sí, con permiso, ponerles una caja ahí. Entonces, no sé, pudiesen, ya ustedes elijan de acuerdo, por ejemplo, a las observaciones que vimos de estos científicos, ¿no? Ellos se preguntaban cosas, a ver, ¿y ahora qué pasa si lo hago a determinada hora? ¿Y ahora qué pasa si lo hago acá afuera? ¿Y ahora qué pasa? Inclusive muestraban lugares cerca de las alcantarillas, porque querían ver, pues, que a lo mejor algo está saliendo de ahí que me está afectando, no sé, o sea, ustedes pueden proponer por qué lo están haciendo en ese momento, nada más, pues sí me lo describen y qué obtienen. La siguiente sesión vamos a ver lo que son los cálculos, que son muy sencillos, y ahí también vamos a ver sus placas y vamos a ver qué tanto podemos describir de lo que obtengan. Y bueno, el reporte básicamente se va a elaborar como lo han venido haciendo con los otros, donde yo les voy a dar, aparte de que ustedes van a registrar y a mandar sus fotos y todas sus observaciones de lo que hicieron, les voy a dar yo una tabla con otros datos, para que nada más pues practiquen lo que son los cálculos y las gráficas, porque vamos a también hacer una gráfica. Y bueno, para que también con esto pues aprendan también cómo sería, bueno, si hubiésemos obtenido datos, cómo sería el patrón de distribución de los microorganismos. Es decir, por ejemplo, en este caso de la cascada, lo que nosotros era describir cómo estaba desde el principio hasta el final, ¿no? Del sitio, de estas 5 estaciones, cómo iban los microorganismos distribuyéndose, ¿no? ¿Qué encontraban los que mostraron al principio, en la estación 1, en la 2, en la 3, así? Y ver que estos microorganismos cómo iban viajando. Era lo que hacíamos en esa práctica. Entonces haríamos ese ejercicio de manera, pues, con datos, pues no tan inventados, son de datos que se obtuvieron también de otros semestres, pero a ver cómo ustedes los pueden interpretar, es lo que quiero fijarme, bueno, lo que vamos a ver, y aparte de las observaciones que ustedes obtengan, también hacer otro tipo de conclusiones. Ya les mostré cómo son las conclusiones. Entonces, ¿qué dijimos? Que lo que no me van a poner es ¿qué? Aprendí a realizar Aprendí Lo a que cuantificar. nos gustó la práctica. Ajá, que nos gustó, si aprendí. Tampoco la de cumplir con los objetivos. El objetivo sí se cumplió, ajá, o me Se ponían a logró. describir, me ponían, se hicieron cuantificaciones en placas, tal y tal y tal, y yo dije, ay, su conclusión, ¿no? Sí. Oigan, pero esto no aplica nada más para esta práctica 3, es para todas. Sí, Y no maestra, vayan a también. creer que solo aplica para la maestra Yaneli, es para todas. Y también, nada más me gustaría decirles, la práctica 1 y 2, si se dan cuenta, fue más relacionado a la micro general. A partir de esta práctica 3 ya empezamos a ver más sobre las muestras, ¿no? Suelo, agua, sedimento, todo lo que se colecta ya en esta práctica de campo. Entonces, para que ya también lo consideren a partir de esta 3, ya vamos a trabajar más adelante por estaciones. Como les decía la maestra, se les van a dar resultados. Entonces, para que también los ayudemos a ubicarse. La 1 y 2 fue más micro general. Sí, probablemente conforme vayamos avanzando en cada una de las prácticas, les haremos como mención de lo que se hacía en la práctica de campo y como dice la maestra, para que no les extrañe por qué vemos estación 1, 2, ¿no? En las tablas que se les otorguen, es por eso, porque el sitio de muestreo lo dividíamos en estaciones, iban en 5 estaciones. Entonces, por si llegasen a ver ese tipo de datos en las tablas de aquí en adelante. Y también quería mencionarles otra de las cuestiones, eso que ahorita vamos a practicar sí se hace, ahora sí que en el campo laboral, bueno, yo lo hice en la parte donde trabajaba, no lo hacía a 0 y 1.5, pero sí en diferentes zonas sobre todo el área de producción, a mí me tocaba. Entonces, cuando estaba la gente trabajando, era cuando yo tenía que salir con las placas y las iba colocando estratégicamente. Yo veía, ahí están como manejando la materia prima, a ver, voy a poner una.
¿no? Entonces, y a horas pues de mayor actividad, que era como entre las 11, 12 del día, más o menos, hasta antes de la comida, ¿no? Después de la comida como que ya bajaba, aunque pues a lo mejor hubiese sido importante muestrear después, pero bueno, esa era la orden que me daba como la que se encargaba del control de higiene y seguridad, era muestrar entre las 12, 2 de la tarde, cuando todos estaban como en mayor actividad. Entonces salía y yo abría mis placas, las dejaba más o menos como una media hora. Ya llegaba al laboratorio y las incubaba. Entonces esto muy probablemente se utilice en otros lados, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, no sé. Muestrear cuando estaban preparando los alimentos en la cocina y cuando había un cambio de turno. Entonces, pues aquello era una zoológico. No, sí, seguramente salía ahí toda la selva. ¿Y eso de qué nos estaría hablando? ¿De buenas o malas prácticas, muchachos? Malas. Muy malas. Bueno, pues si no hay, no sé, tengan otro comentario, ¿verdad? Que ya tienen otra clase, ¿no? Yo nada más recordarles a los chicos que hicieron el pago del manual que ya desde hace tiempo les dijimos que se les iba a reembolsar, pero les solicitamos que nos mandaran sus datos, ¿verdad? Entonces, de las 5 o 6 personitas que pagaron, solamente 2 personitas me han mandado datos. Todavía la semana pasada se les escribió en la página principal de Teams, ahí en el canal general, que recordándoles que me mandaran sus datos, no me los han mandado. Entonces, estamos atrasando también a los compañeritos que ya mandaron los datos, porque yo tengo que entregar el formato con todos los que habían pagado el manual al maestro responsable. Entonces, de favor, los que faltan de mandarme sus datos, ya saben, el número de la cuenta a la que se les va a regresar ese dinero, el titular, el banco y esto, mándenmelo a la brevedad. Ojalá puedan entre hoy y mañana para que ya también yo pase eso al maestro responsable. Si no, todo esto se está atrasando, chicos. ¿Ok? Y de preferencia la cantidad. ¿La información se la mandamos por Teams o por su WhatsApp personal? Al Teams está bien, aquí en el chat personal de Teams. Ah, ok. No le escuché, maestra Gis. No, ya, que también pusieran la cantidad que depositaron. Digo, la podemos checar luego, pero ellos también la pueden poner. Bueno, ya. Pues sí. Sería todo Gracias. de esto. Pues bueno, cualquier duda o eso,